Bienvenidos. El día de hoy vamos a revisar algunos aspectos vinculados a comentarios al tratamiento tributario del arrendamiento financiero. Desde la perspectiva de la aplicación del decreto legislativo, el número 299 y sus posteriores modificatorios. Es importante que consideremos que a lo largo del tiempo, tanto esta norma tributaria, que es el decreto legislativo 299, ha ido cambiando, ha ido incorporando algunos aspectos interesantes, y tal al punto de, pues prácticamente el tratamiento tributario, el tratamiento contable a la fecha casi tiene un aspecto de coincidencia, básicamente relacionado al tema de que ambos son considerados como una partida del activo dentro de un estado de situación financiera en la empresa. Bien, entonces vamos a comenzar comentando acerca de este tema, que para efectos de tributarios, los bienes objeto de arrendamiento financiero se considerarán activo fijo del cliente. Eso es para efecto tributario y también para efecto contable, y se registrarán contablemente de acuerdo a la NIC número 17. Es decir, los bienes deben considerarse como parte del activo fijo para el cliente y como una colocación de un crédito en la entidad que entrega el leasing. ¿Ya? Es importante señalar este aspecto. Entonces, probablemente ustedes se pregunten y me digan por qué hablamos de esta operación, de esta transacción que se llama el arrendamiento financiero, y leamos las consideraciones de que es un leasing, o sea, que va a afectar el activo, pero yo no tengo la propiedad, probablemente me digan, no tengo la disponibilidad del bien. Entonces, lo que resulta es, más allá del tema de propiedad, también dentro de la definición de activos, es importante que nosotros consideremos como condición el hecho de la existencia de un tema que se llama el control. Y el control del bien, si bien es cierto es propiedad probablemente de un banco, de una entidad especializada en lo que es el arrendamiento financiero, pero el control, sin embargo, y de hecho la gestión que realizan por el uso de ese activo, lo realiza la empresa que toma el arrendamiento financiero. Razón suficiente para considerarlo dentro de un activo, dentro de los considerandos que nosotros tenemos desde la perspectiva de la norma internacional de contabilidad número 17. Vamos a continuar. El registro contable, este es otro tema también fundamental, se sustenta con el correspondiente contrato de arrendamiento financiero. Esto es también importante tenerlo en cuenta. Probablemente ustedes dicen, ¿con qué transacción, con qué documento sustento esto? Tengo que definitivamente tener el contrato que sustente el arrendamiento financiero. Básicamente porque también tengo después de los considerandos legales que contiene este documento, van a encontrar ustedes un cronograma con lo que se llama la corrida, es decir, el importe tanto del capital, los intereses, los tributos y otras comisiones que están asociados al arrendamiento financiero y que permiten a nosotros contabilizarlo. Pero aquí hay un detalle fundamental: el cliente debe de activar el bien por el monto del capital financiado. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a considerar en la práctica el asiento contable con la cuenta 32 para efectos de registro del arrendamiento financiero como el total del capital, el total de la columna de capital, es decir, sin considerar intereses, sin considerar tributos, sin considerar comisiones. Y en esencia, desde la perspectiva de la norma internacional de contabilidad 17, pues ese es el tema, que realmente todos esos otros conceptos, tributos, el concepto de comisiones, el concepto de intereses, no formen parte del costo de este activo, y más bien hay que tener en cuenta que su reconocimiento de estas partidas va a ser posterior. Una de las razones por las cuales, cuando nosotros estamos aplicando por primera vez normas internacionales de información financiera, es que demos de baja, si es que existen partidas reconocidas, al tema de tributos, al tema de intereses, al tema de comisiones, antes de que estos se hayan devengado, si se puede decir así. Por ejemplo, una práctica que teníamos de acuerdo al plan contable general revisado era que ustedes tuvieran los intereses en la cuenta 38 y posteriormente, conforme va llegando el comprobante de pago mensual del banco, ese 38 se convertía en 67. Esa práctica pues definitivamente no va de acuerdo a la norma internacional de contabilidad número 17. Tan solo se reconoce el importe del capital y conforme llega
cada uno de los comprobantes respectivos, es decir, en los cuales se ve el IGB, se va a ver los intereses, recién se procede a reconocer estas partidas, dejando de lado también desde una perspectiva tributaria. Si es que yo los considero esos conceptos, lo que va a elevar es el importe del activo, y también probablemente ustedes digan, pues va a estar dentro del ámbito del ITAM, lo cual es discutible porque no hay razón de colocar. ¿Por qué colocarlo? Y esto también se respalda en una idea fundamental. ¿Cuál es esa idea fundamental? Que cuando nosotros mostramos en los estados financieros el tema de una obligación, de una deuda, solamente se considere el capital y lo que son los costos financieros, si es que se han reconocido por devengar, estos tengan que compensarse, se van a presentar compensados en el balance general. Este es un tema fundamental que acá lo estamos subrayando, ¿no? Como dice, para lo cual el contrato de arrendamiento financiero deberá estipular el monto del capital financiado, así como el valor de la opción de compra y de las cuotas pactadas, discriminando el capital e intereses, siendo los intereses gasto deducible para el arrendatario para efectos del impuesto a la renta. Esto es otra razón por la cual uno se inclina por el arrendamiento financiero frente a la compra, dado que los intereses nos permiten conseguir algo que nosotros conocemos como un escudo fiscal. Otro beneficio que también podemos citar dentro del leasing es que el cliente puede utilizar el crédito fiscal. Pero ojo, en ningún momento la norma tributaria nos establece la posibilidad de hablar de un crédito fiscal por reconocerse, un crédito fiscal a futuro, ¿no? Nunca lo hubo realmente. O sea, eso ha sido un problema porque muchas veces ustedes querían, probablemente desde el punto de vista del plan contable general revisado, querían contabilizar la totalidad de la deuda. Y esa es una práctica que muchos de nosotros lo hemos estado haciendo, pero que ha cambiado ya con la entrada en vigencia de la norma internacional de contabilidad 17, que en su última versión ya nos restringe ese tema. Solamente reconocemos el importe del capital, tanto para reconocer el lado del activo como también por el lado del pasivo. Lo demás no es necesario, solamente conforme se va reconociendo esto, se va devengando. Si es el tributo, y obviamente este tributo yo lo voy a poder aplicar, es decir, lo voy a poder, ¿cómo se llama? Lo voy a poder considerar recuperar, entre comillas, por el mecanismo que tenemos del IGB, entonces va a ir dentro de una cuenta de pasivo que ya lo conocemos, que es la 40111, y los intereses recién los voy a reconocer en la cuenta 67 conforme venga el comprobante respectivo. ¿Ya? Es importante señalar. El cliente podrá utilizar el crédito fiscal, como vemos en esta presente diapositiva, trasladando tanto en la cuota del arrendamiento financiero como en la venta del bien, si ejerciere la opción de compra. Es de hecho, si yo compro también el arrendamiento financiero, esto va a venir con un comprobante con el IGB respectivo y esto va a dar crédito fiscal. Es decir, no solo el pago mensual que hago, sino también el importe ejecutado con la opción de compra. En ambos supuestos también es importante considerar que, tratándose de crédito fiscal, tenemos que considerar otros aspectos fundamentales dentro de la deducibilidad del mismo, para que sea aceptado este crédito fiscal. Es asociado algo al impuesto a la renta, que el bien objeto del contrato de arrendamiento financiero sea necesario para la producción de la renta o mantener su fuente de acuerdo a la ley del impuesto a la renta, aun cuando el cliente no esté afecto a este impuesto. ¿Ya? Es importante considerar este tema. Hay algo también especial que tenemos que considerar con el tema de la depreciación. Es cierto que nosotros contable y tributariamente tenemos se va a poder dar una diferente aplicación de tasa de depreciación. Comencemos comentando por el tema de la depreciación tributaria. Se podrá aplicar como tasa de depreciación máxima anual aquella que se determine de manera lineal, ¿no?, en función de la cantidad de años que comprende el contrato, siempre que la duración mínima del contrato se pacte entre 2 y 5 años. Ojo, esto es importante y está resaltado. Definitivamente la tasa de depreciación tributaria está en función de la duración del contrato, cosa muy distinta a la tasa de depreciación contable, que más que todo está asociado al tema de cómo ese bien se va a utilizar y cómo va a generar beneficios económicos para la empresa, ¿ya? Entonces acá, para la tasa de depreciación hay un piso, podemos decir, que quiere decir que hay una duración mínima de contrato. Para el caso de bienes muebles es 2 años, y para el caso de bienes inmuebles podemos hablar de más que piso, le dimos el techo, no te pacte 2 años o 5 años. Ya tenemos que considerar acá, dependiendo si son bienes muebles o inmuebles. Por lo general se estila tratándose
por ejemplo, de vehículos, en el caso de arrendamiento financiero tenemos 3 años, ¿no? Entonces, ese es el tema mínimo. Porque ¿qué pasa? Por ejemplo, en un bien mueble me dice, me estás hablando de 2 años. ¿Qué pasa? Por haber un arrendamiento financiero por 1 año, me dicen, no, el mínimo 2. ¿Ya? Entonces podemos tener 2, 3, probablemente, no hay problema. ¿Ya? Y en el caso de un bien inmueble, 5. ¿Ok? Bien inmueble, 5. Los que deben cumplir con el requisito de ser considerados costo o gasto para efectos del impuesto a la renta. Además, el cliente deberá utilizar los bienes arrendados exclusivamente para el desarrollo de su actividad empresarial y ejercer la opción de compra al término del contrato. Es fundamental entonces tener en cuenta este aspecto, que también está asociado al impuesto a la renta. Quiere decir que al menos esta última parte está asociado al concepto que nosotros conocemos como causalidad. Ahora, ¿es probable que se modifique el plazo de contrato? Por supuesto, es probable que suceda este hecho. Si sucede esto, entonces lógicamente nos obliga probablemente a reconocer un cambio de reglas de juego dentro del tratamiento tributario de este bien que está concedido en arrendamiento financiero. Al modificar el plazo de contrato, si el cliente optó por utilizar el método previsto en el segundo párrafo del artículo 18 de la ley del arrendamiento financiero, la tasa de depreciación máxima anual se determinará en forma lineal en función al tiempo que falte para el término del contrato según el nuevo plazo. Obviamente me dicen, por ejemplo, si he modificado el plazo de contrato, probablemente tengo una posibilidad de que se aumente el plazo de contrato. Entonces la depreciación máxima anual, no se olviden, la depreciación tributaria está asociada a ¿qué cosa? A la duración del contrato. Por ejemplo, si firmé un contrato por 3 años y luego lo extiendo 1 año más a 4 años, lógicamente que la depreciación también se va a extender, pero de 3 a 4 años, ¿no? Fundamental para efectos tributarios. Entonces, tengo que aplicar lógicamente y determinar una nueva tasa sobre el valor neto en libros a la fecha de modificación, siempre que este plazo no sea menor a los mínimos establecidos que hablábamos de 2 y 5 años. Hay otro tema acá. ¿Qué pasa si al revés? Estoy hablando hacia arriba en primer lugar. ¿Qué pasa si es abajo? Si el contrato termina antes del plazo mínimo establecido, el cliente deberá rectificar sus declaraciones juradas del impuesto a la renta y considerar la tasa de depreciación establecida en la ley del impuesto a la renta, así como pagar el impuesto más el interés moratorio. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un plazo mínimo no puedo estar, por ejemplo, yo en el caso de mi inmueble, originalmente el leasing fue 2 años, pero sin embargo el contrato termina en menos de 1 año, es decir, 9 meses, 8 meses, lógicamente ustedes dirán, bueno, y ha hecho una depreciación, esa depreciación hay que rectificar, se va a tener que rectificar esa declaración, lógicamente, ¿no? Y ahora, si se ha ejecutado la opción de compra, pues se reconoce ese ingreso de ese activo. Caso contrario, va a ser solamente un gasto, porque estaríamos frente a un escenario de un arrendamiento operativo. ¿Ok? Listo. Lo que hay que llevar es que estas declaraciones no van a contemplar en ningún momento sanciones. La resolución del contrato por falta de pago tampoco originará la obligación de reintegrar el impuesto ni rectificar las declaraciones juradas. Son dos situaciones totalmente distintas. Una cosa es que yo termine el plazo del leasing antes del mínimo establecido de 2 y 5 años, lógicamente tendré que probablemente rectificar sin una sanción, pero otra cosa es que el contrato se resuelva o se termine porque hay una falta de pago. Son dos situaciones totalmente distintas. El segundo caso no tiene ninguna generación de un reintegro de impuestos ni una rectificación de una declaración jurada. Ok, muy bien. Entonces hemos terminado de ver estos aspectos interesantes relacionados a un tratamiento tributario del leasing, que es un tema bastante amplio, viendo algunos puntos de vista que les pueden servir a ustedes en su vida diaria. Muy bien, mi nombre es Dionisio Canagua y estamos acá en línea desde www.normacontable.org.